A lo largo de la historia, las historias se han utilizado para moldear certezas absolutas, pero pocas han cobrado tanta fuerza como las narrativas cristianas, que incluso sin fundamento verificable siguen guiando las decisiones, los comportamientos y los temores de millones de personas. Aquí examinaremos las 10 grandes ficciones que se han repetido con tanta seguridad que se han vuelto casi imposibles de cuestionar y precisamente por eso son las que más necesitan ser desmanteladas. El objetivo de este vídeo no es atacar la espiritualidad de nadie, sino revelar cómo se construyeron ciertos conceptos, quién los creó y con qué propósito. Siempre has sentido que las piezas importantes de este rompecabezas nunca encajan del todo. Prepárate. En las siguientes escenas, esas piezas finalmente girarán. Desde sus inicios, el cristianismo aprendió a transformar las suposiciones en verdades absolutas, creando respuestas predefinidas a preguntas que ni siquiera se han planteado. Y es precisamente aquí donde radica el primer punto, la lógica invertida. Una persona nace escuchando la explicación antes de comprender el problema, aceptando la regla antes de aprender a cuestionarla. Esta inversión no ocurre por casualidad, crea dependencia. Y cuando una idea se arraiga antes del pensamiento crítico, empieza a parecer natural, obvia, inevitable, pero no es inevitable. Es asombroso darse cuenta de cómo estas verdades prefabricadas han perdurado durante siglos sin que nadie pudiera verificarlas empíricamente. Se repitieron no porque demostraran ser ciertas, sino porque funcionaban. Servían para controlar, para explicar lo desconocido y para ofrecer una etiqueta sencilla a cualquier misterio que amenazara el sistema. Ese es el encanto de un mito bien construido. No necesita ser real, solo convincente. Y es precisamente por eso que, al confrontar estas narrativas, la sensación inicial no es de descubrimiento, sino de incomodidad. Es como tirar de un hilo que nadie quería que se tirara, porque si una parte se desmorona, el resto se vuelve inestable. Y la inestabilidad es todo lo que las estructuras milenarias intentan evitar. Aquí, sin embargo, en lugar de evitarla, haremos justo lo contrario. Iluminaremos cada rincón olvidado de estas versiones forjadas a lo largo de los siglos. A lo largo de este vídeo no recibirás respuestas predefinidas, sino herramientas para comprender por qué se te dieron respuestas predefinidas desde el principio. Y al final, el cristianismo que creías conocer podría ya no existir. Lo que quedará será algo mucho más claro, mucho más honesto y enormemente más revelador. La primera gran ficción sostenida por el cristianismo es la idea de que la humanidad nace marcada por un defecto espiritual, algo supuestamente heredado e imposible de eliminar sin la intervención de la institución religiosa. Esta narrativa del pecado original no solo carece de fundamento histórico o biológico, sino que además crea un problema que solo la propia religión afirma poder resolver. Es una solución que se vende antes de que exista siquiera una pregunta real. Más que una doctrina, es un mecanismo psicológico que transforma a todo ser humano en un deudor desde su primer aliento. La segunda ficción es la promesa de que solo existe un camino válido hacia una supuesta salvación, post-mortem, un camino exclusivo e innegociable, cuidadosamente gestionado por una estructura que controla quién entra y quién queda fuera. El cristianismo ha transformado esta ruta en un peaje espiritual donde la obediencia se valora más que la comprensión. Sin pruebas, sin retorno, sin relato verificable, solo la constante repetición de que este es el único camino posible. Cuanto más se repite, más natural parece. Estos dos cimientos, la culpa heredada y la dependencia obligatoria, funcionan como el pilar emocional que sustenta muchas otras creencias no comprobadas. Preparan el terreno para que cualquier promesa que se presente posteriormente sea aceptada sin mucha resistencia. Al fin y al cabo, si una persona cree que nació rota y que solo hay una manera de arreglarla, difícilmente cuestionará el precio de la reparación. Es una ingeniería emocional impecable, construida para perdurar. Pero lo más intrigante es que al estudiar el origen histórico de estos conceptos nos damos cuenta de que fueron decisiones humanas, no revelaciones divinas, las que definieron qué sería pecado, qué sería redención y quién tendría la autoridad para conceder el perdón. El cristianismo institucionalizó interpretaciones, descartó competidores y moldeó dogmas según las conveniencias políticas de diferentes épocas.
El mito evolucionó como un producto, actualizándose según la demanda. Y antes de pasar a la siguiente capa de contradicciones, quiero proponer algo al espectador. Comentar la frase, la verdad no teme ninguna investigación, no solo para promocionar este vídeo, sino para demostrar que eres de esas personas que no tienen miedo de mirar más allá de lo que siempre se ha repetido. La tercera ficción sostenida por el cristianismo es la idea de que la Biblia es un documento homogéneo, coherente e infalible, escrito bajo la inspiración directa de una entidad divina. En la práctica, lo que llamamos la Biblia es una compilación de textos seleccionados por comités humanos filtrados a lo largo de siglos y ajustados, según disputas teológicas, intereses políticos y cambios culturales. La propia selección de lo incluido o excluido de esta colección revela más sobre el poder de sus editores que sobre cualquier deidad que intente comunicarse con la humanidad. Sin embargo, la creencia en la infalibilidad persiste porque es útil, impide el cuestionamiento, elimina matices y fortalece la autoridad de quien se erige como intérprete oficial. La cuarta ficción es la afirmación de que Jesús fue retratado fielmente en estos textos como si los relatos fueran biografías imparciales escritas por testigos directos. Sin embargo, lo que vemos son narrativas divergentes, versiones moldeadas para públicos específicos y adaptaciones retóricas típicas de movimientos que intentan consolidarse. Las inconsistencias no son detalles técnicos, sino indicios claros de la construcción narrativa. La imagen perfecta y coherente de Jesús no proviene de los textos originales, sino de la edición, la catequesis y la repetición a lo largo de 2000 años. Estas dos ficciones, la Biblia infalible y el Jesús uniforme, alimentan una de las ilusiones más poderosas del cristianismo, la de que existe una verdad única y estable, accesible solo para los iniciados. Esta percepción protege dogmas frágiles que si se examinaran sin temor se desmoronarían fácilmente. Mantener esta fachada requiere control. Control del lenguaje, la interpretación y sobre todo la ignorancia. Quien define la versión oficial también controla la creencia. Pero hay algo aún más fascinante. Al comparar estos textos con registros históricos independientes, nos damos cuenta de la enorme brecha entre el mito y la realidad. No encontramos ninguna evidencia sólida que respalde los acontecimientos milagrosos ni que confirme gran parte de la narrativa dramática. Esto no hace que la figura histórica sea irrelevante, solo demuestra que su imagen ha sido amplificada artificialmente para servir a un proyecto mayor. Y cuanto más grandiosa es la imagen, más difícil resulta cuestionarla públicamente. Y antes de pasar a las siguientes mentiras, os dejo con una pregunta silenciosa, una invitación que actúa como un pequeño temblor en el terreno firme que siempre se os ha presentado. Si el fundamento documental del cristianismo ya tiene grietas tan profundas, ¿qué más dentro de esta estructura fue construido sobre arenas movedizas? El quinto error generalizado es la idea de que la moral humana depende del cristianismo, como si la gente estuviera condenada al caos y al desorden. Este miedo se ha repetido tantas veces que se ha convertido casi en un reflejo condicionado. Lo cierto es que las sociedades antiguas ya contaban con códigos morales complejos mucho antes de la existencia del cristianismo, y las civilizaciones modernas con bajos niveles de religiosidad exhiben niveles muy altos de cooperación, ética social y bienestar. La moral humana es producto de la empatía, la convivencia y la evolución social. No es una lista de mandamientos inamovibles. El cristianismo simplemente se apropió de valores universales y los presentó como principios exclusivos. La sexta ficción sigue la misma dirección, la promesa de que Dios interviene activamente en la vida de las personas, cuidándolas, guiándolas y recompensándolas. Según sus méritos, esta ilusión de supervisión constante funciona como una poderosa herramienta emocional, ya que crea la sensación de que nada es aleatorio, de que todo tiene un propósito y de que la justicia cósmica está en acción. Pero cuando observamos el mundo real, tragedia sin razón, injusticia sin corrección, sufrimiento distribuido sin lógica moral alguna, nos damos cuenta de que la narrativa de la intervención divina no se sostiene. Es cómoda, pero falsa. Estas dos ficciones desempeñan un papel importante, crean una sensación de dependencia de lo sobrenatural y debilitan la autonomía humana. Si crees que el bien solo existe porque una entidad invisible lo controla, empiezas a ignorar el verdadero motor de la ética,
la humanidad misma. Y si crees que todo tiene un propósito divino, dejas de cuestionar las injusticias, aceptas el sufrimiento evitable y entregas el control de tu propia vida a algo que nunca se manifiesta objetivamente. Lo más curioso es que a lo largo de la historia la retórica de la moral y la intervención divina se ha utilizado para justificar algunos de los actos más brutales cometidos en nombre de la fe. Toda guerra santa, toda persecución, toda represión cultural se envolvía en la promesa de un propósito mayor, incluso cuando el único propósito real era el poder. La ficción divina servía de fachada para acciones humanas que jamás serían aceptadas sin este disfraz. Y antes de pasar a la siguiente sección, les dejo algo para tener en cuenta. Si la moralidad existía antes de la religión y si la justicia no se manifiesta en la práctica, ¿qué sostiene realmente la promesa de que lo divino está en control? La séptima ficción que sostiene el cristianismo es la afirmación de que sus prácticas y doctrinas actuales se han mantenido inalteradas desde su origen como si nada hubiera cambiado. Esto simplemente no se corresponde con la realidad. A lo largo de los siglos se han creado concilios enteros para ajustar dogmas, descartar ideas consideradas peligrosas y reforzar otras que favorecían los intereses del liderazgo. El cristianismo actual es el resultado de innumerables ediciones, disputas internas y reinterpretaciones. Sin embargo, la narrativa de la inmutabilidad se repite para reforzar una estabilidad que nunca existió. La octava ficción se deriva de este mismo constructo, la idea de que los líderes religiosos son representantes directos de lo divino, portavoces autorizados de una voluntad superior. Esta creencia crea una especie de escudo psicológico alrededor de estas figuras, transformando las fallas humanas en misterios y los abusos de poder en provocaciones espirituales. La institución sabe que cuanto más alejada esté la figura de liderazgo de la mirada crítica del pueblo, más fácil será mantener el control. La supuesta conexión exclusiva con lo divino funciona como un pasaporte a la autoridad absoluta. Estas dos mentiras son fundamentales porque garantizan que el sistema permanezca en el centro de la narrativa, siempre a salvo de cualquier desafío. Si la doctrina y los líderes se consideran intocables, cualquier cuestionamiento se vuelve automáticamente sospechoso, erróneo y ofensivo. La construcción del cristianismo institucional requiere no solo fe, sino que esta fe nunca se confronte con la realidad histórica. Es una construcción que solo se sostiene mientras la gente crea que siempre ha sido así. Pero al analizar los registros históricos, descubrimos que cada una de estas estructuras fue moldeada por decisiones humanas en contextos políticos y sociales específicos. Hubo épocas en que ciertos textos se consideraron inspirados, luego se descartaron y siglos después resurgieron con una apariencia diferente. Hubo líderes que se autoproclamaron portavoces divinos solo para asegurar el dominio territorial, la influencia económica o la supervivencia institucional. La supuesta pureza de la tradición cristiana nunca existió. Solo existió su utilidad. Y antes de continuar, vale la pena comprender la profundidad de esta revelación. Si incluso la voz de Dios dentro de la institución estaba definida por intereses humanos, ¿qué más hay dentro de este sistema que parece divino, pero que nació solo de la conveniencia? La novena ficción, ampliamente difundida dentro del cristianismo, es la promesa de que la oración es un mecanismo eficaz de comunicación directa con lo divino, capaz de alterar los acontecimientos, sanar enfermedades y resolver problemas inalcanzables para la humanidad. En la práctica, la oración funciona como un recurso emocional, no como un instrumento de intervención sobrenatural. Su poder reside en el alivio psicológico, la sensación de compañía y el consuelo momentáneo, pero nunca en resultados verificables. Y sin embargo, millones creen que las frases murmuradas en silencio modifican el funcionamiento del universo. La décima ficción cierra el ciclo casi a la perfección. La idea de que existe un plan divino individual para cada persona, meticulosamente diseñado y dirigido según criterios invisibles. Esta narrativa transforma cualquier acontecimiento, bueno o malo, en parte de una lógica superior indiscutible. El problema es que exime de responsabilidad, insensibiliza la indignación legítima y envuelve la vida en un envoltorio de resignación. Todo lo que sucede, incluso lo injusto, se acepta como necesario y de esta manera las estructuras que verdaderamente producen sufrimiento permanecen intactas.
Juntas estas dos ficciones completan la ingeniería psicológica que transforma el cristianismo en un sistema de autoexplicación infinita. Si la oración falla, es porque falta la fe. Si el plan es incomprensible, es porque estamos limitados. Es un modelo circular que elimina cualquier posibilidad de auditoría. La institución no necesita demostrar que funciona, simplemente culpa al individuo cuando no funciona. Es una lógica que mantiene a millones de personas atrapadas emocionalmente por la esperanza y la culpa simultáneamente. Pero cuando observamos este modelo con la necesaria objetividad, nos damos cuenta de que fue diseñado para ser infalible solo en su narrativa. Ninguna de las promesas puede probarse objetivamente, ninguna puede repetirse bajo condiciones verificables. Ninguna ofrece evidencia alguna más allá del testimonio subjetivo. Y eso es precisamente lo que fortalece el sistema. Lo que no se puede examinar, no se puede refutar. Es un escudo perfecto construido no sobre la verdad, sino sobre su ausencia. Y antes de pasar a las siguientes secciones, aquí hay una pregunta que quizás nunca hayas considerado profundamente. Si la oración no cambia el mundo y si el plan divino nunca se revela objetivamente, ¿quién está realmente en control? ¿Lo divino o la narrativa creada para defenderlo? Tras comprender las 10 ficciones que sustentan gran parte de la narrativa cristiana institucional, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo ha logrado algo tan lleno de contradicciones sobrevivir intacto durante milenios? La respuesta reside en la capacidad del sistema para adaptarse sin admitir las adaptaciones. El cristianismo cambia, pero siempre afirma permanecer igual. Abandona ideas cuando se vuelven insostenibles, reformula otras a medida que la sociedad avanza e introduce nuevas interpretaciones para parecer relevante, manteniendo siempre la apariencia de continuidad. Es una estrategia de supervivencia sumamente eficiente. Otro elemento clave en esta longevidad es el uso del miedo y la comodidad como herramientas complementarias. El miedo crea dependencia, la comodidad crea lealtad. Al ofrecer explicaciones sencillas para fenómenos complejos y una solución emocional a las ansiedades universales, la narrativa cristiana sigue siendo atractiva, incluso cuando no presenta ninguna evidencia. No importa cuántas preguntas queden sin respuesta, mientras el sistema ofrezca alivio emocional, seguirá funcionando. Es la lógica de las estructuras la que sobrevive por lo que te hacen sentir, no por lo que demuestran. El mantenimiento de estas ficciones también depende de la repetición cultural. Cuando las historias se cuentan desde una edad temprana, se transforman en tradiciones, festividades y hábitos comunitarios. Dejan de ser narrativas religiosas y se convierten en parte de la rutina social. Y lo que forma parte de la rutina rara vez se cuestiona. El cristianismo lo comprendió desde muy temprano y se infiltró en los ritos de paso: nacimiento, matrimonio, muerte. Cuando una creencia surge en los momentos más sensibles de la vida, se vuelve emocionalmente inmune al escrutinio. Otro punto crucial es que el cristianismo institucional ha aprendido a transformar la duda en un fracaso moral. Quien cuestiona no es tratado como alguien que busca comprensión, sino como alguien que se desvía. Esta inversión psicológica protege la estructura de la crítica interna. La duda, que debería ser parte natural de la construcción del conocimiento, se convierte en un obstáculo espiritual, y cuanto más se reprime la duda, más fuertes se vuelven las ficciones originales, porque nunca se ven obligadas a defenderse con evidencia. Antes de continuar, vale la pena señalar algo simple, pero inquietante. Cuando un sistema necesita transformar la duda en pecado para seguir existiendo, ¿qué dice eso sobre la solidez de las respuestas que ofrece? Una de las razones más profundas de la persistencia de estas ficciones es la dependencia emocional que el cristianismo institucional ha construido a lo largo de los siglos. Esta dependencia no se basa únicamente en creencias metafísicas, sino en vínculos afectivos, recuerdos de infancia, experiencias comunitarias y momentos significativos de vulnerabilidad humana. La religión no se sustenta solo en dogmas, se sustenta en momentos personales que se reinterpretan como pruebas espirituales. Cuando las emociones se convierten en doctrina, cuestionarlas parece una traición. La estructura fue diseñada para que cualquier ruptura emocional se confunda con una ruptura espiritual. Cuando alguien pierde la fe, a menudo no rechaza lo divino, sino que se despide de un conjunto de recuerdos.
asociados a él. Y eso es precisamente lo que hace al sistema tan resiliente. Se arraiga no solo en la mente, sino en la biografía de la persona. Es una ingeniería que transforma los recuerdos en corrientes sutiles, difíciles de ver, pero corrientes al fin y al cabo. Otro elemento de esta dependencia es la narrativa de la redención. La idea de que alguien necesita ser salvado y de que existe una solución inmediata crea una tensión emocional permanente. La creencia se convierte en el remedio para un problema que el propio sistema definió. Y cuando la persona se encuentra atrapada entre la culpa y la esperanza, la institución aparece como un mediador indispensable. Incluso cuando la lógica no convence, el hábito de buscar el perdón mantiene el ciclo en marcha. Además, el cristianismo institucional ha aprendido a transformar su propia falta de respuestas en prueba de profundidad espiritual. Cuando algo no tiene sentido, no se trata como un fracaso, sino como un misterio. Misterio es la palabra perfecta para bloquear el cuestionamiento porque no ofrece explicación, pero sí significado. Es una herramienta narrativa que mantiene a la persona enganchada incluso cuando la razón apunta en otra dirección. El misterio no responde, retiene. Y antes de seguir, os dejo con un pensamiento que actúa como un rayo de luz. En una habitación donde todo se ha mantenido siempre a oscuras. Si lo que sentís ha sido utilizado como argumento para mantener en pie estas ficciones, ¿qué pasaría si por primera vez separarais la emoción de la evidencia? Uno de los mecanismos más antiguos del cristianismo institucional es el ciclo de autoridad y sumisión. Este ciclo opera como un contrato emocional tácito. La institución ofrece instrucciones sobre cómo vivir, pensar e interpretar el mundo, mientras que el individuo obedece con la expectativa de protección espiritual. El problema es que esta protección nunca se materializa, pero siempre se exige obediencia. Así se crea un sistema en el que la institución habla con fuerza y el seguidor habla poco. La asimetría es tan antigua que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que existe la opción. Este ciclo se refuerza mediante discursos que vinculan la obediencia con las virtudes personales. Cuestionar se convierte en sinónimo de arrogancia y dudar en sinónimo de debilidad moral. En lugar de convertirse en una herramienta para la evolución, el pensamiento crítico se presenta como una amenaza para el equilibrio espiritual. Esto asegura que la estructura se mantenga firme, incluso cuando sus cimientos lógicos se hayan derrumbado hace siglos. El mensaje es claro: no pienses, simplemente acepta. Otro factor que mantiene este ciclo en funcionamiento es la idea de que la institución no puede fallar porque representa lo divino. Por lo tanto, cuando hay errores claros, abusos documentados o distorsiones explícitas, se tratan como desviaciones aisladas, no como síntomas de un sistema que se beneficia de la sumisión. Este modelo desplaza la responsabilidad. El error nunca es estructural, solo humano, pero convenientemente nunca es demasiado humano como para quebrantar el sistema. Es una forma sofisticada de blindaje. Este blindaje se intensifica con la creación de identidades colectivas basadas en la fe. Cuando la institución se confunde con la comunidad y está con la moral, cuestionar las ideas empieza a parecer cuestionar a las personas. Es un poderoso mecanismo psicológico, ya que convierte cualquier crítica en un ataque al propio sentido de pertenencia. Quien se atreve a cuestionar no solo siente duda, sino también riesgo social. Y este riesgo sirve como una excelente herramienta de control. Antes de seguir adelante, conviene hacer una reflexión sencilla, pero inquietante. Si la verdad fuera verdaderamente sólida, ¿por qué sería necesario protegerla transformando el cuestionamiento en una amenaza? En el mundo contemporáneo, donde la información abunda y el acceso a la evidencia es inmediato, sería lógico imaginar que las grandes ficciones cristianas se disolvieran fácilmente. Pero ocurre lo contrario. Se adaptan. El lenguaje cambia, la apariencia cambia, pero la esencia permanece. En lugar de presentarse como una doctrina rígida, la narrativa comienza a basarse en versiones suavizadas, moldeadas, para conectar con las sensibilidades modernas. Ya no se habla tanto de castigo, sino de propósito. Ya no se habla tanto de obediencia, sino de conexión. El mensaje se transforma, pero no se cuestiona. Esta modernización estratégica también implica la incorporación superficial de términos científicos.
Términos como energía, vibración, propósito universal e incluso alusiones pseudocientíficas se utilizan para hacer que las viejas narrativas parezcan compatibles con las mentalidades actuales. No importa si la explicación es inconsistente, lo que importa es que suene lo suficientemente sofisticada como para desviar preguntas. Es una forma elegante de camuflar las mismas ficciones de siempre en un vocabulario contemporáneo, haciéndolas más difíciles de identificar. Otra estrategia es el uso intensivo del marketing emocional. Muchos líderes religiosos se convierten en influencers digitales utilizando técnicas modernas de persuasión para reforzar dogmas ancestrales. Las frases motivacionales mezcladas con pasajes religiosos crean la sensación de que la fe se actualiza cuando en realidad solo se ha reenvasado para mantener su atractivo comercial. Se trata de mantener el mito a través de la estética, no de la sustancia. El producto sigue siendo el mismo, la etiqueta no. Y aquí surge el punto que muchos evitan afrontar. Si el mensaje fuera verdaderamente eterno y evidente, ¿por qué necesitaría rediseñarse para cada generación? ¿Por qué necesitaría cambiar su tono, apariencia y lenguaje para seguir funcionando? La constante necesidad de adaptación revela más de lo que la institución quiere admitir. Demuestra que la fuerza de la narrativa nunca ha residido en su veracidad, sino en su capacidad de reinventarse ante la amenaza. Y esto nos lleva a una pregunta silenciosa, pero imposible de ignorar. ¿Qué quedaría realmente si elimináramos todos los adornos modernos y nos fijáramos solo en la esencia de estas promesas? Y antes de pasar a las siguientes secciones, me gustaría pedirles su participación. Si crees que es importante explicar estas estructuras y discutir estas ideas con claridad, dale me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir esta serie. Cuando analizamos el cristianismo institucional, más allá del ámbito simbólico, nos damos cuenta de que sus ficciones no solo afectan las creencias individuales, sino que también configuran estructuras sociales enteras. Leyes, costumbres, patrones de comportamiento e incluso decisiones políticas se han visto profundamente influenciadas por estas narrativas a lo largo de los siglos. La vida cotidiana se ha visto moldeada por una lógica que muchos aceptan sin conocer su origen. Y cuando una ficción se normaliza, deja de percibirse como tal y pasa a ser vista como una norma universal, incluso cuando nunca lo fue. La ficción cristiana también ha influido en cómo lidiamos con la culpa, la responsabilidad y la autonomía. La idea de que existe una vigilancia invisible y constante moldea comportamientos, decisiones e incluso deseos. Si bien muchos creen que esto forja el carácter, lo que en realidad ocurre es la internalización de una moral basada en la vigilancia, no en la conciencia. La persona actúa por miedo a ser observada, no porque haya comprendido verdaderamente la importancia ética de sus acciones. Esto crea a adultos que obedecen, pero no necesariamente reflexionan. Además, estas ficciones influyen en la interpretación que las personas hacen del sufrimiento y la injusticia. Muchos creen que las dificultades son pruebas espirituales y que el dolor forma parte de un plan mayor. Esto entorpece la urgencia de un cambio real e impide que las personas se den cuenta de que muchos de sus problemas tienen causas sociales, políticas o económicas, no espirituales. Cuando se dan explicaciones místicas al sufrimiento, se pierde la motivación para afrontarlo en el mundo real. Otro impacto importante es la forma en que el cristianismo institucional define quién está dentro y quién fuera. Incluso cuando predica el amor y la aceptación, sus dogmas establecen límites simbólicos muy claros. Esta separación crea un sentimiento de identidad basado en la exclusión que puede parecer inofensivo a primera vista, pero refuerza profundas divisiones. Cuando una narrativa afirma tener la única verdad sobre la realidad, inevitablemente coloca todo lo diferente en una posición de amenaza. Y antes de pasar a la sección final, vale la pena considerar algo incómodo. ¿Cuántas decisiones tomadas de manera aparentemente personal, desde opciones morales hasta opiniones sobre política y vida, no surgieron de ti, sino de ficciones repetidas durante siglos? Al analizar cuidadosamente todas estas ficciones, surge una pregunta central. ¿Qué queda del cristianismo institucional tras eliminar las capas construidas por intereses políticos, culturales y psicológicos? La respuesta no es un vacío espiritual como muchos temen, sino un nuevo espacio,
un espacio donde el individuo finalmente puede pensar por sí mismo. Es en este espacio donde se descubre que la autonomía no es una amenaza, es liberación. La ausencia de ficciones no destruye el sentido de la vida, solo destruye aquello que lo manipuló. Este espacio también revela que la búsqueda de significado nunca ha dependido de instituciones que vendan respuestas prefabricadas. El ser humano siempre ha implicado preguntas profundas. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué significa ser bueno? Pero estas preguntas no necesitan ser capturadas por sistemas que ofrecen explicaciones rígidas y condicionadas. Cuando las ficciones caen, abrimos la posibilidad de construir respuestas basadas en la experiencia, la reflexión y la evidencia, no en el miedo, la tradición ni la sumisión. Otro punto que surge en este proceso es la oportunidad de reconstruir la moralidad basada en la empatía, no en la imposición. La ética deja de ser un conjunto de órdenes externas y se convierte en un ejercicio para comprender verdaderamente la vida en sociedad. Este es el tipo de moralidad que crece, evoluciona y se adapta a medida que aprendemos más sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Es una moralidad que exige responsabilidad porque no puede subcontratarse a una entidad invisible y precisamente por eso es más madura. Deconstruir estas ficciones también abre la puerta a ver cómo otras áreas de la vida se han visto influenciadas por ellas y cómo pueden reconstruirse con mayor honestidad. Relaciones, decisiones políticas, perspectivas de justicia, incluso expectativas de futuro. Todo puede revisarse cuando el individuo deja de depender de explicaciones preconcebidas. Y esta revisión no destruye los vínculos humanos, al contrario, puede fortalecerlos. Cuando no hay dogma que medie las relaciones, solo hay humanidad. Y para concluir este viaje, os dejo con una pregunta que actúa como hilo conductor final, una que si tenéis el coraje de seguirla puede revelarnos más de lo que cualquier libro sagrado haya revelado jamás. ¿Qué pasaría si la verdad que siempre has buscado nunca estuviera en las respuestas que te han dicho, sino precisamente en aquello que aún no te has atrevido a cuestionar?